Señor, no hay palabras que puedan describir tu grandeza y tu infinito amor. Jesús, sé mi luz y mi guía, y sé el aire que respiro. Muy buenos días, amados hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Los saludo cordialmente para continuar compartiendo el libro de Nehemías, el capítulo 6:15 hasta el capítulo 7:4, que tiene por título El muro fue terminado, y corresponde al devocional del día miércoles 11 de septiembre. Así que vamos a pedirle a nuestro Dios su guía y la ayuda por medio de su Espíritu Santo para poder entender esta palabra y para poder buscarle una aplicación práctica a nuestra vida. Vamos a orar. Padre bendito, gracias por el privilegio, la responsabilidad de compartir tu palabra, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que sea tu Espíritu Santo el que guíe, Padre, esta palabra, para que tú nos hables, Señor, por medio de ella, Señor, y poder encontrar una aplicación a nuestra vida, porque tu palabra es viva y eficaz, Señor. Te entregamos todo este tiempo para que sea tu nombre glorificado. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, nuevamente, el título del tema se llama El muro fue terminado. Entonces, yo quiero, antes de compartir esta palabra, preguntarte qué cosa te falta terminar. Muchas veces empezamos un proyecto y este proyecto se nos hace tan largo que no podemos terminarlo. Por ejemplo, una tesis de la universidad, un tratamiento médico, etcétera, etcétera. Amén. Entonces, y cada vez que intentamos hacer este proyecto se nos hace muy difícil, muy pesado, porque implica esfuerzo, implica adversidades también. Y en este caso vamos a ver de un proyecto específico, pero que tenía que ver con la reconstrucción de las murallas de Jerusalén. Amén. Entonces, el capítulo 6 y 7 habla acerca de esta reconstrucción. Y específicamente el verso que vamos a leer el día de hoy, los versos que vamos a leer, habla acerca de la finalización de la construcción de este muro. Y la palabra nos indica que fue en 52 días. Amén. 52 días es un mes y 20 días, un mes 3 semanas. Es demasiado rápido para un proyecto. Entonces, poniendo como contexto, aunque la palabra no lo indica, pero según investigaciones que han hecho, más o menos la longitud de las murallas eran alrededor de 4,5 kilómetros, y las alturas que se estimaban para este tipo de murallas eran entre 6 y 10 metros, y el espesor de estas murallas eran entre 2 y 3 metros. Entonces, imagínense que tenían que construir más o menos 100 metros de pared, una cuadra de pared por 10 metros de altura, que son 4 pisos, y por 2.5 metros de espesor por día. Entonces, más o menos una estimación. Construir eso en esa época era bastante difícil. Y era humanamente imposible sin la intervención de Dios. Porque para construir este proyecto, ¿qué necesitaron? Mano de obra, necesitaron materiales, necesitaron también una defensa, porque había muchos enemigos que se oponían a este proyecto. Amén. Entonces, estos capítulos nos muestran varias cosas, ¿no? Por ejemplo, que se necesita fe y una determinación para poder culminar un proyecto, confiando en la protección y en la guía de nuestro Señor, a pesar
de las dificultades que se puedan presentar, y también un trabajo en equipo, porque todos son importantes en la construcción de un proyecto. Amén. Y finalmente, una dependencia total de Dios para poder culminar. Si tú no puedes culminar un proyecto, tal vez lo estás haciendo con tus fuerzas. Tal vez lo estás haciendo sin depender de Dios. Tal vez dices, no, Dios está muy ocupado en otras cosas. Déjame decirte, amado hermano, hermana, que Dios se interesa en cada uno de nuestros proyectos, y en especial aquellos que están dentro de la voluntad de Dios, que cumplen el propósito de que el reino de Dios sea extendido. Amén. Entonces vamos a empezar con el verso 6:15, donde empieza con 2 palabras: fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. Amén. ¿Qué dice este verso? Por fin terminamos la construcción, y en tan solo 52 días. Amén. O sea, ahí que hubo un tiempo récord que muestra, podría mostrar, ¿no?, eficacia, planificación, dedicación, etcétera, ¿no? Pero lo que yo veo es la intervención de la mano poderosa de Dios, ¿no? Dice la palabra, la mano de Dios no se ha cortado. Dios nos sostiene con su mano derecha. Dios nos dice, esfuérzate y sé valiente, que yo estaré contigo todos los días. Amén. Entonces, amados hermanos, si queremos culminar algo, depende de Dios. Amén. Entonces, seguimos. Verso 6:16 dice la palabra: y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros. Se sintieron humillados y reconocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Amén. Los enemigos en todo trabajo, en toda obra que hagamos, se van a levantar. Si tú estás sirviendo a Dios, va a haber oposición. Al contrario, si no hay oposición, puede ser que no estés de acuerdo a la voluntad de Dios, sino al mundo. Entonces, es natural, amado hermano, hermana, que haya dificultades en el trayecto. Y en este caso, ¿qué nos cuenta la palabra? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Que cuando lo oyeron los enemigos, ¿qué hicieron? Temieron, ¿no? Se sintieron humillados. Y finalmente, ¿qué hicieron estos enemigos? Reconocieron que por nuestro Dios había sido hecha la obra. Amén. Entonces, Dios va a mostrar su gloria a través de nosotros. Dios va a permitir que culminemos un proyecto. Por ejemplo, la universidad fue tan difícil, fue tan largo, implicó tantas amanecidas, implicó tantos días de dormir tarde, de no comer, ¿no? Y mucha gente decía, no, ese no va a poder terminar. Pero con la ayuda de Dios, todo lo podemos. Dice la palabra, al que cree en Dios, todo le es posible. Amén. Entonces, amados hermanos, confiemos nuestros proyectos en el Señor. No eres demasiado viejo, no eres con tal o cual defecto para culminar la obra de Dios. Amén. Dios tiene un plan maravilloso con cada uno de nosotros. Y es cierto, se levantan dificultades, se levantan dolores, se levantan enfermedades, se levantan personas que nos desaniman. Pero confiemos en Dios. Amén. Entonces, hay un Salmo 126, versos 2 y 3 que dice, ¿no? Entonces nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanzas. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos.
Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estemos alegres, dice la palabra. Amén. Verso 6:17 dice: en aquellos días los principales de Judá enviaban muchas cartas a Tobías y recibían las de esta. Verso 18: porque muchos en Judá se habían aliado con él, pues era yerno de Secanías, hijo de Ara, y Jonatán su hijo había tomado por mujer a la hija de Mesulam, hijo de Berequías, y también contaban delante de mí las buenas obras de Tobías, y a él refería mis palabras, y Tobías enviaba cartas para atemorizarme. Amén. ¿Qué dice aquí la palabra? Que muchas naciones se habían aliado entre ellas, habían dado a sus hijos en matrimonio para que esas alianzas sean fuertes, y todas estas naciones se habían levantado ¿contra quién? Contra Israel. Amén. Y todas estas naciones que hacían, planificaban, planeaban, se enviaban cartas. ¿Para qué? Para atemorizar al pueblo de Dios. Pero ¿qué dice la palabra? Salmo 27: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, porque yo estaré confiado. No tengas miedo si se levantan contra ti. No tengas miedo si hacen planes para destruirte. No tengas miedo si los enemigos de Dios planean destruirnos. Porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Dios no va a dejar la obra a medias, Dios la va a culminar. Y mayor sea la lucha, mayor será la victoria. Porque recordemos que nuestro objetivo final no es en esta tierra. Nuestro objetivo final es nuestra patria celestial. Amén. Nuestro objetivo final es con nuestro Señor Jesucristo. Y es cierto, van a haber varios proyectos que estamos haciendo. Pero el proyecto final por el cual nos va a preguntar y pedir cuentas el Señor es por los dones que nos dio y cómo utilizamos esos dones para extender su reino. Entonces, acá ya te digo, hay muchos proyectos y está bien que los hagamos, pero hay un proyecto principal que tenemos nosotros, los hijos de Dios, los cristianos, que es compartir la palabra de Dios, que es traer almas para Cristo, que es ayudar a las personas por medio de la palabra a que tengan vida eterna. Amén. La otra parte, que ya está en el capítulo 7, ¿no? Después de haber terminado la construcción de las murallas, que hace Nehemías, designa dirigentes. Verso 7:1, leamos. Después de que el muro fue edificado, se colocaron las puertas, y luego, ¿qué pasó? Se nombraron porteros, cantores y levitas. Amén. O sea, ¿qué hizo Nehemías? No solamente construyó las murallas, sino que les puso las puertas y puso encargados de cuidar esas puertas. Amén. Porque de nada sirve tener la parte física, de nada sirve culminar un proyecto si no lo mantenemos. Amén. Entonces, Nehemías organizó la defensa de la ciudad, poniendo porteros, cantores, levitas, ¿no? Que nos muestra una restauración no solamente de la seguridad, sino también del culto en Jerusalén. Amén. Entonces, en el verso 7:2 dice: a mi hermano Ananí y Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, pues era un hombre de verdad y temeroso de Dios, más que muchos les ordené. ¿A quiénes designó Nehemías para estos puestos importantes? Nehemías no vio personas que eran bien portadas físicamente, que tenían tal o cual cualidad, que tenían tal o cual título. No, Nehemías vio cuán temerosos de Dios eran,
cuánta verdad había en su boca. Es muy fácil encontrar profesionales para que realicen una tarea, pero es difícil encontrar gente leal y temerosa a Dios. Gente que hable la verdad a pesar de las dificultades. Entonces, Nehemías puso y confió la administración a hombres que eran dignos de confianza, temerosos de Dios. Amén. Como en el libro de Éxodo 18:21, ¿no? Donde dice, además escoge tú entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia. Ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenares, de 50 y de 10. Era el consejo que le daba Yetro a Moisés. Le dijo, pon gente temerosa, pon gente confiable, pon gente veraz, que no sea, que aborrezca la avaricia, que confíe en Dios. Entonces, eso es lo que busca Dios para su obra, para darnos un encargo. Porque en estos últimos tiempos se levantarán muchos varones amadores del dinero, muchos burladores, mucha gente avariciosa que tiene la mentira en su boca. Cuidémonos de ellos. Y la manera de poder identificarlos es por medio de la palabra de Dios. Amén. Entonces, verso 7:3 dice, y les dije, las puertas de Jerusalén no se abrirán hasta que caliente el sol, y se cerrarán y se atrancarán antes de que se ponga. Y entre los habitantes de Jerusalén nombré guardias, e indiqué que cada uno hiciera su turno frente a su propia casa. Amén. ¿Qué estaba haciendo Nehemías? Primero, construyó el muro. Después puso encargados. Y después les dio roles. Amén. A tal hora se abre, a tal hora se cierra. ¿No? ¿Y qué más? Hagan turno. Manténganse vigilantes. No vaya a ser que cuando se duerman, el enemigo busque una fisura en todo el muro y entre para atacarnos. Porque el enemigo hace eso. Busca cuál es el punto débil de una ciudad, de un pueblo, de una persona, para atacarlo. Dice la palabra de Dios, cuidémonos de las zorras pequeñas que echan a perder el huerto. Cuidémonos de las grietas pequeñas que rompen una presa. Cuidémonos de los pecados ocultos, pequeños, que aparentemente no tienen importancia. Porque un poco de levadura leuda la masa. Vigilemos, estemos atentos. Amén. Entonces, verso 7:4 para terminar, dice, la ciudad era espaciosa y grande, pero había poca gente dentro de ella, porque las casas no habían sido reedificadas. Amén. Entonces, esto lo dejamos porque nos hemos enfocado en la reconstrucción de las murallas de Jerusalén. Entonces, hemos visto, ¿no? Cuando tenemos un proyecto, ¿cómo debemos de hacerlo? Invocando la protección divina, organizándonos, apoyándonos. Amén. Y siendo consecuentes con la palabra de Dios. Vamos a orar para que cada uno de nosotros le entreguemos estos proyectos que tenemos. Y que tal vez por las circunstancias de la vida, tal vez por las enfermedades, los enemigos, la gente que habla, lo hemos dejado ahí en stand-by, con las murallas destruidas, las piedras quemadas. Pero Dios no deja la obra a medias. Quiere que culminemos lo que Él ha empezado. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, gracias por tu bendita palabra, Señor. Gracias porque eres bueno, Señor,
Y gracias porque tú tienes cuidado y estás pendiente de nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque tú nunca dejas la obra media, Señor. Y tú, Padre Santo, tienes un plan perfecto para cada uno de nosotros, de acuerdo a tu voluntad, Señor. No sabemos qué proyectos tenemos cada uno de nosotros, pero si están alineados a tu voluntad, Señor, sabemos que tú nos vas a ayudar a culminarlos. Padre bendito, te suplico en este tiempo que tu intervención divina, Señor, por cada uno de los proyectos que tú tienes para nosotros, Señor, en tu obra, Señor. Te pido y te suplico, Señor, que te levantes contra todos los enemigos que hablen, que pongan trabas, que pongan obstáculos para culminarlos. Te pedimos también por nuestra salud, Señor, porque necesitamos salud para hacer tu obra, Señor. Restaura cada parte de nuestro cuerpo, Señor, porque hay muchos hermanos que están cansados, desanimados, enfermos, Señor. Te pedimos tu intervención divina en el nombre de Jesucristo. Amén. Señor, no hay palabras que puedan describir tu grandeza y tu infinito amor.